Hola, buenas noches a toda nuestra audiencia que nos sigue en este canal de YouTube, Género, Inclusión y Denuncia. Les doy la bienvenida a esta ponencia virtual correspondiente al Día Rosa 2025, que hace conmemoración al Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama y que retoma algunos aspectos importantes que colindan con este seminario Graciela Hierro Pérez Castro de Género e Inclusión. Yo soy el maestro Alexis Raciel Valdés Rodríguez y les voy a hablar sobre un tema que me parece muy importante, que trabajamos tanto en la Prepa 9, Pedro de Alba, como en la Facultad de Psicología, ambas dependencias de la UNAM a las que estoy adscrito y en las cuales siempre fomentamos el trabajo y el desarrollo comunitario de la igualdad de género. Esta ponencia se titula Cuando la masculinidad es un factor de riesgo, construyendo la corresponsabilidad. Cambiamos de diapositiva. Yo quiero preguntarme por qué es importante hablar de masculinidad. Es decir, preguntarnos y dejar en la mesa esta reflexión permanente. ¿Qué es lo que hace a una persona definirse como hombre, como un ser masculino? Y bueno, aquí me di a la tarea de buscar algunos materiales sobre un conocido actor de Hollywood, Dwayne Johnson, que también es conocido como La Roca. Y es un personaje que me parece de interés porque en su seudónimo, que tiene ya mucho tiempo con él, La Roca, bueno, recordar que fue un luchador de la WWE, este esquema de lucha libre en Estados Unidos, que además de ser deportivo es mediático y que posteriormente se hizo un actor. Y bueno, es importante tomar en cuenta esto porque algunas situaciones que vivimos en nuestro día a día son influidas por el contexto y también influye mucho el material que consumimos y como parte de estos consumos pues está la televisión, los medios, las redes sociales y por supuesto el cine, que por nuestra ubicación geográfica tan cercana a Estados Unidos, naturalmente preponderante, de forma preponderante es de Hollywood para nuestro país. Entonces, pues yo aquí les muestro un par de imágenes en las cuales una persona de un cuerpo muy trabajado, deportivamente hablando, muy grande, eh, con elementos que lo atribuyen como una persona fuerte, una complexión musculosa, inclusive en esta imagen vemos que tiene una cadena, aludiendo a la fuerza. Bueno, pues también puede ser una persona que, como lo vemos en la otra imagen, puede jugar, convivir y cuidar de sus dos hijas. Entonces, eh, dentro de la formación universitaria, entendiendo desde iniciación universitaria, bachillerato, hasta la licenciatura y el posgrado, es muy importante reflexionar qué hace que una persona eh, biológicamente o sexogenéricamente sea reconocida como masculina, porque las personas que estamos atravesadas en nuestra personalidad e identidad como seres masculinos, estamos todo el tiempo significando situaciones, símbolos, tanto hacia nosotros mismos como hacia el exterior. Entonces, si bien no todos podemos tener este físico o esta popularidad de Hollywood, pues sí, como hombres todo el tiempo estamos comunicando atributos, rasgos, prejuicios, estereotipos, pero es muy importante identificar que no todos estos elementos son unívocos, no somos solamente fuertes, ni grandes, ni musculosos, ni invencibles, sino que tenemos también la posibilidad de ser vulnerables, de ser sensibles y de ser personas que se conmueven, que son empáticas y que tenemos la capacidad de abrir nuestra personalidad y nuestra forma de vida, nuestra cotidianidad a otras categorías. Y entonces voy a plantearme algo que está relacionado con lo que hablamos cuando tomamos en cuenta esta categoría de masculinidad. Y como se darán cuenta las personas que nos siguen, esta forma de abordarlo
normalmente se utiliza en plural, se habla de masculinidades. ¿Por qué es en plural y de qué hablamos cuando hablamos de masculinidades? Decir en principio que se atribuye en plural porque las masculinidades retoman muy diversas formas, muy diversos abanicos y con muchos matices sobre las posibilidades socioculturales que conforman la masculinidad. Es decir, lo que significa ser hombre en una cultura, en una sociedad, bajo un contexto histórico, bajo elementos socioeconómicos, bajo puntos educativos, es muy variable según cada sociedad y está integrada por una serie de normas, prácticas, estereotipos, elementos identitarios que componen esta representación masculina. Y es importante considerar que siempre tomamos en cuenta una amplia gama de posibilidades y de opciones para poder abordar eh, el ejercicio de la masculinidad. Entonces, siempre tenemos la posibilidad de seguir construyendo y sobre todo un término que me parece fundamental para los estudios de género y para abordar las buenas prácticas en el ejercicio y reflexiones sobre masculinidades es la deconstrucción. Siempre podemos deconstruir nuestro ejercicio de la masculinidad. Cuando hablamos de deconstrucción, es un término filosófico de la segunda mitad del siglo XX que nos habla sobre esta noción de darle un enfoque diferente que modifica la estructura de un concepto. A eso se le llama deconstruirse. Entonces, siempre podemos dar un giro y un cambio de perspectiva a la forma en la cual podemos ejercer la masculinidad. Entonces, yo les haría esta pregunta. ¿Qué pensamos cuando pensamos en un hombre? Yo les comparto ahora la imagen de Pedro Infante, este actor, cantante mexicano y por antonomasia representado como una figura hegemónica de la masculinidad mexicana, el macho mexicano del siglo de oro, que cantaba, que siempre enamoraba a muchas mujeres, que se salía con la suya, que era tramposo de pronto, que era astuto, pero que en el fondo era noble y eso lo justificaba. Y que en el fondo tenía buen corazón y eso le daba la posibilidad pues de hacer una serie de cosas que eran quizá moralmente propias o susceptibles de ser cuestionadas o de entrar en una reflexión y que no necesariamente eran la cuestión más pulcra ni más eh, incuestionable. Entonces, por otro lado, les comparto esta imagen también de un par de charros, también un par de cantantes que ustedes reconocerán, Juan Gabriel y Cristian Chávez, que encarnando este traje también de charro, también ambos, aunque la imagen no hace justicia a Juan Gabriel, pero ambos traían sombrero, ambos están vestidos de charros, pero de color rosa. Y esta imagen me gustó mucho, justamente aludiendo a la jornada que estamos empujando, impulsando y trabajando del Día Rosa. Entonces nos damos cuenta que siempre cuando hablamos de la imagen de un hombre están presentes estos estereotipos, estigmas, mandatos e inclusive tradiciones nacionales. Cuando surgió este par de cantantes que se vistieron de rosa en sus espectáculos, fueron cuestionados de manera muy profunda por la sociedad, inclusive se tomó como un insulto a la cultura nacional, algunos segmentos de la población mexicana, sobre todo de algunas partes de la República un tanto tradicionales, muy cercanas a la tradición del mariachi, como es Jalisco, estaban pidiendo inclusive en ambos casos una sanción a Juan Gabriel y a Cristian Chávez por tener esta representación del mariachi en rosa. Y eso nos habla de un estereotipo muy claro en la cual un mariachi no puede ser rosa según esta cosmovisión, pero que nos deja ver que en realidad, como hablábamos previamente, las masculinidades pueden tener muchas posibles representaciones. Y bueno, les comparto un cuadro para que reflexionemos un poco sobre los elementos que construyen una masculinidad hegemónica, es decir,
aquella que normalmente se pensaría es un modelo dominante que legitima la supremacía masculina, contra este otro modelo que es el de las masculinidades no hegemónicas, en la cual siempre existe una apertura a los conceptos e identidades masculinas que no necesariamente siguen la hegemonía patriarcal. Podemos ver una serie de características contrastantes entre sí, que si bien hiciéramos el análisis y nos ponemos a reflexionar, pues la masculinidad hegemónica en este ejercicio que hacíamos sería el típico Pedro Infante, el típico macho mexicano, cuya relación con el poder es de control y de autoridad, cuyos valores centrales es la fuerza, la autosuficiencia, que reprimen sus emociones, su vulnerabilidad, que niegan el dolor como hombres invencibles que se sienten y que sus relaciones afectivas son verticales, buscando un control y un dominio, además de que en el ámbito sexual normalmente se enfocan en el rendimiento, la conquista dominante y la heteronormatividad, es decir, la forma exclusiva en la cual una persona necesariamente y sin ninguna otra condición debe ser heterosexual de una manera normativa. Entonces, pues tenemos muchos ejemplos. Yo les ponía el de Pedro Infante contra las masculinidades no hegemónicas, en la cual veíamos a los dos mariachis rosas con conceptos diversos de representación de identidad masculina, con una relación de poder más horizontal, más empática y colaborativa, cuyos valores centrales son más de cuidado, de diálogo, de horizontalidad, con expresiones emocionales que validan sus sentimientos, con una apertura al autocuidado, con relaciones afectivas más cercanas y horizontales, insisto, y con una sexualidad que puede ser diversa, equitativa y respetuosa. Y bueno, veíamos ya a este par de mariachis rosas que nos hablan de mucha apertura y nos abren posibilidades de lo que significa ser un hombre. Por otro lado, les quiero compartir, mencionando esta noción de que se alude al macho mexicano, pues que no es algo exclusivo de México. Se sabe que a lo largo de la historia y sobre todo de lo que en su momento, durante el cine de oro mexicano, esa época de oro, se representó al hombre de una forma protectora, con un alto valor paternal, con estereotipos de género muy presentes y en los cuales el hombre fuerte es el proveedor y el dominante. Pero también les quiero compartir un par de perspectivas más en las cuales a partir de América Latina también existen machismos, patrones de dominación, pero sobre todo hacia el cono sur, desde Argentina, Chile, Uruguay, se ha fomentado más la masculinidad afectiva desde hace más tiempo. En este sentido, México va muy retrasado en estas posibilidades. Eh, la estructura familiar, a pesar de que predomina el rol de proveeduría, de resolución de problemas, pues también se ha ido perfilando de mayor manera el rol de un hombre empático y cercano. También en Latinoamérica ha habido trabajos en cuanto a la incorporación de identidad de género, perspectiva de género, igualdad en los planes de estudio. Si bien en México sucede, en Latinoamérica ya sucedía desde antes. Y en cuanto a los estereotipos, pues si bien persisten, porque compartimos una base cultural de manera relevante con Latinoamérica, se tiene una mayor perspectiva de la empatía. Y bueno, también plantearles que a nivel global, fuera de México y de Latinoamérica, hacia Europa, hacia Oceanía, Asia y África todavía tienen algunos temas de falta de derechos humanos y de cuestiones sumamente marginales en algunas regiones. No obstante, insisto, en otros sectores geográficos existe de manera creciente una pluralidad, un mayor fomento a la igualdad y sobre todo en los países nórdicos de Europa existen ya mayores
indicadores, inclusive de políticas públicas como de la OCDE o de la Unión Europea, en la cual hay igualdad de derechos de manera recurrente, como pueden ser las licencias parentales de cuidado a menores. Por otro lado, existen de manera más persistente y con mayor tradición políticas en igualdad de género, de diversidad, de inclusión, y los roles tienen mucha menor rigidez, sobre todo hablando de las áreas urbanas. Entonces, si bien no es un problema exclusivo de nuestro país, ni de nuestra región como Latinoamérica, tenemos un camino muy importante que recorrer para seguir fomentando esta igualdad de género, hacer que la masculinidad sea una posibilidad y no un riesgo de género. Una situación lamentable es que a partir del estereotipo de que el cáncer de mama únicamente afecta a mujeres, existe mortalidad en hombres por fallecimiento a causa de cáncer de mama. De manera que de pronto, aunque consideraríamos que tiene poca prevalencia, lamentablemente se llega a un porcentaje de mortalidad debido a un bajo diagnóstico, debido a que los diagnósticos que se llegan a hacer son de forma posterior, no son de forma temprana, sino cuando la situación ya lleva avanzado un trecho importante. Y por último, les queremos invitar a pensar en que esta deconstrucción de nuestra masculinidad es un trabajo diario, es un trabajo por el cual hay que luchar siempre, hay que hacer un esfuerzo consciente, permanente, para buscar masculinidades inclusivas, no hegemónicas, empáticas y sobre todo humanas. Es por ello que este Día Rosa 2025, Octubre Rosa, organizado por el seminario Graciela Hierro Pérez Castro, es una oportunidad para reflexionarlo y sobre todo pensar que más allá del día se tiene el compromiso permanente. Y cierro con esta frase: sigamos construyendo igualdad e inclusión con perspectiva de género y además una cultura de derechos humanos y una cultura de paz. Esa es la reflexión con la que les dejo. Y bueno, agradecer, felicitar a la organización y nos vemos el próximo año en el Día Rosa 2026. Muchas gracias.